Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Román García de la sección 4, mi tutor es el profesor Carlos Sánchez y hoy vengo a hablarles de las expresiones artísticas como medio de manifestación cultural de la materia identidad y expresión cultural. Como es bien sabido, el ser humano desde un inicio ha tenido la necesidad de expresarse a partir de diferentes maneras o de expresiones culturales que con el tiempo se han ido formando, ya sea de forma visual, musical, vocal, tribal, social o inclusive idiosincráticamente. Eh, el ser humano tiene esta necesidad desde un inicio al momento de conocer su entorno, es decir, al momento de ver alrededor tanto a semejantes a él como animales o cosas que realmente no conoce, él comienza a tratar de plasmarla de diferentes formas, ya que es una manera de plasmar lo que en sí es. Esto se le conoce como la mímesis, el tratar de imitar o tratar de plasmar los elementos que podemos percibir tanto de acción humana como no humana en diferentes expresiones artísticas. Una muestra de esto viene siendo tanto el arte rupestre como la lira. En este caso, el arte rupestre es una de las primeras manifestaciones artísticas conocidas por el hombre, y esta básicamente consiste en diferentes manos colocadas en una pared que con el tiempo se ha ido conservando en un color que parece ser mármol, y esto también reconoce el cómo el ser humano comenzó a entender su cuerpo a partir de los propios dibujos. Y del lado izquierdo tenemos a una persona utilizando un instrumento musical conocido como la lira. La lira fue un instrumento que se utilizó alrededor entre el antiguo Egipto y en la antigua Mesopotamia, lo que nos da a entender de que hasta este entonces ya existían esta representación cultural, esta expresión cultural como lo es la música ya existía para este entonces. Y al ver la imagen podemos también notar de que además ya estaba definido el cómo el ser humano relacionaba las formas. Es decir, que el artista que realizó esta imagen, este dibujo, estaba viendo diferentes personas tocando la lira y en específico está tocando. Y asimismo, las manifestaciones artísticas son, además de un reflejo de lo que podemos percibir, puede tener diferentes implicancias tanto a nivel crítico como a nivel general, tratando de también plasmar diferentes emociones, no solamente lo que se puede observar, sino el impropio mundo interno del artista en cuestión. Ahora, para entender lo que son las expresiones artísticas de las bellas artes, hay que comprender es el arte en general. La palabra arte precede del latín ars, que se utiliza para designar los saberes aprendidos a través de la práctica, y también es equivalente al término griego techne, de donde proviene la palabra técnica, es decir, básicamente el arte proviene tanto de la técnica como de la precisión y al momento de designar cualquier tipo de práctica, es práctica con técnica. Entonces, basado en esto, el arte, además de ser principalmente esto, al momento de hablar generalmente, también existen las artes culinarias como lo son la cocina y demás. El arte sigue siendo uno de los componentes esenciales para la cultura, siendo una expresión creativa y comunicativa que busca transmitir ideas, emociones, experiencias, y este se ve en diferentes medios, tanto como la danza, la música, la literatura, la escultura, y por lo menos los ejemplos que tenemos aquí, como lo son la escultura de Miguel Ángel, la danza como expresión artística y la noche estrellada de Van Gogh, que esto ya serían tres tipos de bellas artes que son expresiones artísticas. Específicamente, la noche estrellada de Van Gogh pertenece principalmente al impresionismo. Y la danza generalmente ha estado presente en toda la humanidad de diferentes maneras, representándose no solamente en un solo estado, sino en diferentes géneros. Y la música siendo generalmente y principalmente una de las expresiones artísticas más presentes en cada cultura, estando presente desde antes del Paleolítico inclusive. El cine es una de las artes visuales, es una de las expresiones artísticas más actuales, ya que se generó alrededor del siglo actual. A partir de esto se han generado diferentes tipos de ramificaciones que se basan en unas y otras. Es decir, las expresiones artísticas basadas en las bellas artes inclusive han comenzado a interactuar de manera que estas van interactuando y retroalimentándose positivamente. A la hora de hablar del arte es necesario mencionar las perspectivas que tuvo la filosofía alrededor de él, ya que fue Aristóteles uno de los primeros que mencionó alguna idea que se relacionase directamente lo que es el arte y la humanidad. Véase, mencionando por primera vez la mímesis, lo cual se refiere básicamente a la acción de imitar o el sentimiento de querer imitar lo que se percibe, tanto lo que se ve como lo que se puede sentir.
En este caso, y refiriéndonos al arte, el arte no es más que una manera de representar tanto la idiosincrasia, la sociedad y además las emociones tanto positivas y negativas de una sociedad o de un individuo. Asimismo, mencionando la idea anterior, esto no es más que un reflejo de lo que puede ser y la pluriculturalidad que puede traer el arte consigo y la pluriemocionalidad que puede tener. Y cito a Aristóteles: el arte es una actividad humana, lo que distingue de la naturaleza, y reside en el proceso de producción y no en lo producido. Y a la hora de hablar de Venezuela, la danza está presente en absolutamente toda Venezuela, siendo una parte integral y completa del arte en Venezuela, y está ahí para enriquecer aún más su propia cultura. En cada estado se pueden encontrar diversas manifestaciones de la danza, en los cuales puede diferentemente variar, véase los diablos danzantes de Yare y demás. Principalmente estos son los estados que más tienen danza como tanto cultura como costumbre, los cuales son Zulia, Lara, Carabobo, Miranda y el Distrito Capital / Caracas. Tienen una presencia destacada en términos de promoción y práctica de la danza. Sin embargo, es esencial destacar que la danza es apreciada y practicada en todo el país, contribuyendo a la identidad cultural y artística de Venezuela, siendo así que la danza venezolana no es solamente la danza venezolana proveniente de nuestros indígenas, sino que también es producto de la retroalimentación y de la diversidad cultural que el país ya trae consigo. Es decir, la propia danza y todo lo que trae consigo al momento de hablar de la danza venezolana es una forma de enriquecer y de rendir tributo a todas las culturas en las cuales somos partícipes, que ahora forman todos los movimientos y toda la integridad y toda la sanidad y las buenas conductas que puede traer la danza. Consecuentemente, al momento de hablar de la música hay que obviar de que es una expresión cultural y entender que es más que un fenómeno, ya que se encuentra totalmente arraigado a lo que somos intrínsecamente. Se presume inclusive que el lenguaje se desarrolló en conjunto a la música o inclusive en paralelo, es decir, que la música es, además de un lenguaje que es capaz de traspasar barreras lingüísticas y geográficas, al ser un lenguaje que ninguno sabe, pero en el cual todos somos fluidos, es decir, una persona que lea una partitura en un país puede leerla en otro país y va a entender lo mismo, ya que se considera un lenguaje universal. Es un lenguaje a través de las vibraciones, a través del el sentir. Es algo más íntimo en ese aspecto. La música es capaz de representar tanto las experiencias, los valores y las emociones de una sociedad, y esta inclusive puede llegar a ser satírica, puede llegar a ser crítica, puede llegar a tener diferentes implicancias, porque el arte se reinventa constantemente. Y al final, desde la perspectiva de la música, a partir del arte, el arte se reinventa diariamente y es una forma bastante concreta de transmitir una identidad cultural. En distintas partes del mundo, la música es reflejada a través de las tradiciones, las historias compartidas y los valores fundamentales de una sociedad. Es decir, que a partir de la primera célula rítmica que se puede gestar, puede dar paso a toda una comunidad que gire en torno a eso o que pueda desarrollar y hacer variaciones de esa misma célula rítmica, ya que en sí misma la sociedad se compone y es funcional gracias a elementos artísticos y culturales como lo son la música, el arte, la danza, que van todos en conjunto ya que todos se relacionan a los sentidos principales del ser humano, es decir, el tacto, la vista y el oído principalmente. Y es de hecho uno de los sentidos que se desarrolla en un inicio, incluso en la etapa prenatal de la gestación. Además, esto puede llegar a tener una función narrativa. La música también desempeña un papel esencial en las celebraciones de los rituales, desde las actividades folclóricas, como ya se mencionó, los diablos danzantes de Yare. Hay diferentes bailes como lo son el carite, Florentino y el Diablo, que son exponentes en Venezuela, por dar un ejemplo. Pero generalmente siempre se tiene esta idea religiosa de que la música está presente porque nos hace más complejos y nos hace completos a su vez. Al final y al cabo, la música es una conexión tanto interna como externa que se genera a través de esto. Al final, la música es una forma de conectar con el pasado estando en el presente, ya que puedes conectar con las personas que compusieron y con las personas que ya hicieron su historia a través de su música, a través de su expresión cultural, a partir de su arte.
Estas formas de expresión no solo son medios para la creación artística, sino también herramientas para transmitir la diversidad de la experiencia humana, ya sea capturando la belleza natural en un lienzo o esculpiendo formas que despiertan la introspección. Las artes plásticas ofrecen para la experimentación, la reflexión y la conexión con el espectador a través de la percepción visual. Yendo directamente de la mano, la arquitectura como arte es la disciplina creativa que se dedica al diseño y construcción de espacios y estructuras. Va inclusive más allá de la práctica, incorporando elementos estéticos y conceptuales para crear entornos que reflejen la visión y la expresión artística del arquitecto. Es decir, tomando en consideración el templo de Hefesto, que es el cual se menciona y puede ver en esta diapositiva, este tiene diferentes grabados que evocan a una historia o algún tipo de emoción que se puede tener, lo que nos indica que la arquitectura también puede ser una manera de plasmar historias, de contar o también poder dar un mensaje a las futuras generaciones, ya que estas también pueden transmitir la diversidad y una experiencia humana a partir de todo esto. Al final y al cabo, el Templo de Festo es un patrimonio de la humanidad precisamente por su riqueza cultural y todo lo que trae consigo. El arquitecto como artista utiliza diferentes elementos como la forma, la textura, el color y la disposición espacial para crear estructuras y no solamente visualmente impactantes, sino que también tengan un significado intrínseco e importante. La arquitectura como arte busca establecer una conexión entre el entorno construido y con las personas. Es decir, el arte busca también esa homogeneidad y ese complemento entre ambas disciplinas. Porque al fin y al cabo el sentido principal viene siendo la vista. Y es importante entender y tener una coherencia para que el arte se pueda seguir considerando arte. Al fin y al cabo, el arquitecto tiene la función de todo esto, de generar un entorno que sea además de agradable, conciso y coherente. Estas formas de expresión no son solo medios para la creación artística, sino también herramientas para transmitir lo que la humanidad quiera transmitir en ese momento, como experiencias, vivencias y moralejas inclusive, ya sea capturando la belleza natural en un lienzo o esculpiendo formas que despiertan y atraen la introspección, que dan pie a ese tipo de pensamientos que nos hace replantearnos el dónde venimos y a dónde queremos ir, lo cual es una perspectiva que también tuvieron en aquel momento aquellos arquitectos que hicieron, por ejemplo, el templo de Festo. Asimismo, las artes plásticas ofrecen un espacio para la experimentación, la reflexión y la conexión a partir de la visual, a partir del espectador. El espectador puede tener una conexión intrínseca con la imagen, con el sitio y con el lugar. Otra de las expresiones artísticas generalmente conocidas y una de las más populares viene siendo el teatro. El teatro es considerado un arte escénico, por consecuente también aquí se va a hablar de las artes escénicas porque en sí mismas tienen bastante relación. El teatro, considerado un arte escénico por excelencia, es una expresión artística donde los actores dan vida frente a una narrativa en un público en vivo. Esto básicamente nos da a entender en primera instancia de que para poder interpretar un papel actoral, primeramente se tiene que hacer teatro, ya que se tiene que saber interpretar, se tiene que dar esa lógica narrativa, sea de forma bastante exorbitada, es decir, de una manera exagerada o una manera bastante realista. Asimismo, más allá de ser una simple representación el teatro incorpora una amalgama de elementos, desde la actuación emotiva de los intérpretes hasta la meticulosa selección de la escenografía. Esto básicamente se habla del trabajo que puede haber de fondo, tanto además con los actores, como con toda la escenografía, toda la utilería, toda la vestimenta, porque al fin y al cabo el teatro es representar una historia en un contexto, es básicamente trasladar el presente a otro contexto, sea futuro, sea pasado o sea presente. El punto es que este presente que se está tratando de trasladar tenga coherencia y tenga un sentido. Por eso mismo es que el teatro es una de las actividades y una de las expresiones artísticas más reconocidas, ya que son capaces de trasladar cualquier tipo de tragedia, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de obra magna a la actualidad. Véase la Ilíada, la Odisea de Homero, muchos escritos que han sido trasladados a partir de esto, y es algo que resulta ser bastante enriquecedor. A partir de esto, el teatro también además ha sido principal foco de la diversidad cultural, porque al traer diferentes recursos del teatro de diferentes regiones, de diferentes continentes, el teatro mismo se termina reinterpretando dependiendo de lo que se quiera hacer.
Asimismo, cuando mencionamos las características del teatro, el teatro no solo busca entretener, sino también transmitir emociones intensas, y eso es lo que estaba mencionando. Las emociones que se tratan de transmitir, por más y pudiesen ser exageradas dependiendo de la obra, tienen que ser creíbles y se tienen que concebir de esa forma. Además, la exploración de la condición humana y la provocación de las reflexiones profundas sobre los aspectos generales de la vida. Esto dependiendo del tipo de obra generalmente, pero hay bastantes que pueden representar esto, como algunas obras que representan libros como la Divina Comedia y demás. A través de la interacción directa entre actores y espectadores, el teatro establece una conexión íntima permitiendo a la audiencia sumergirse en la complejidad de la trama y compartir una experiencia colectiva. Esto según esta definición. Pero asimismo, el teatro viene siendo un foco de retroalimentación tanto para los actores como para los propios oyentes, espectadores, visuales, porque puede también haber personas que no puedan ver. Y por eso es muy importante la caracterización en la voz. Al fin y al cabo, al ser una expresión artística, cada elemento es importante y cada parte se tiene que concebir y se tiene que comprender. Es decir, que siempre se tiene que tener esa humanidad en esa actuación, por más y pudiese ser exagerado y por más y fuese un contexto que está muy alejado de la realidad. El teatro como arte escénico se caracteriza por ser una representación en vivo de lo que combina la actuación de los intérpretes y los elementos visuales y la escenografía y el vestuario. Esta forma de expresión es bastante efímera, busca transmitir emociones y contar historias, algo que ya se había mencionado. La interacción directa de la audiencia, que esto también es otro tipo de teatro, que es el tipo en el cual es interactivo y se puede hablar y se puede concebir esta familiaridad. Y esto es curioso, ya que el momento de tener esta conexión entre audiencia y actores, se puede tener una retroalimentación y un dinamismo que impulse a más personas, inclusive a incursionar en el mundo de la actuación, lo cual termina siendo básicamente diversidad y una inserción bastante más aférrima y una preservación más de la expresión artística en cuestión. Además, también tiene la capacidad de generar colectivas que hacen al teatro una manifestación artística única, capaz de cautivar y enriquecer a través de la conexión inmediata entre actores y espectadores, que es lo que se había mencionado anteriormente. La fotografía, por otra parte, es concebida como un arte, pero en un inicio totalmente no se consideraba. Sin embargo, la virtud que ésta ha logrado obtener con el paso del tiempo ha sido que ésta sea concebida como un arte que se erige a través de la expresión visual, que va más allá de la simple captura de imágenes. Los fotógrafos artísticos no solo buscan documentar la realidad, sino que también utilizan la cámara como una herramienta creativa para transmitir emociones, contar historias y explorar la estética. Básicamente que al momento de jugar con los encuadres, jugar con la iluminación y tener ese entendimiento del campo visual a un nivel más íntimo y más personal y de manera más extensa, se puede obtener un mejor resultado que evoque además emociones tanto en el propio fotógrafo como en el espectador o la persona que quiera ver la foto. Y es lo que hace único a la fotografía en ese aspecto, porque al fin y al cabo la interpretación que uno pueda darle a cualquier tipo de medio audiovisual o a un nivel artístico es totalmente personal y por ende es único. Asimismo, a través de la cuidadosa manipulación de elementos como la composición, la iluminación y la perspectiva, buscan dar vida a imágenes que no solo sean visualmente impactantes, sino que también que posean una profundidad conceptual, que es básicamente lo que había mencionado. La fotografía artística es un medio poderoso para congelar momentos fugaces en el tiempo y para capturar la esencia de un tema de manera única. Esto referido básicamente a los momentos que se puedan capturar, véase de forma artística como lo son una boda, algún tipo de sesión de fotografías o inclusive momentos íntimos como lo pueden ser una relación en pareja, una relación en familia, una salida, pero que tenga ese enfoque íntimo y que sea artísticamente hermoso. Y esto puede variar dependiendo, pero generalmente esto puede ir variando según qué enfoque se le quiera dar a la fotografía en este aspecto. Al alejarse de la representación literal, los fotógrafos artísticos buscan provocar reflexión y apreciación estética, explorando la interpretación subjetiva y la narrativa visual. Esto es lo que ya había mencionado anteriormente. La interpretación visual y la subjetividad que esta misma trae es lo que le enriquece principalmente a la fotografía como arte. Al fin y al cabo, el cómo el arte se interpreta para cada uno, cómo cada elemento converge y tiene una coherencia intrínseca, es lo que la hace única al fin y al cabo. En este sentido, la fotografía trasciende
como un arte a través de las limitaciones de la mera documentación, convirtiéndose en una expresión creativa que estimula las emociones y despierta la imaginación, ofreciendo a su vez una perspectiva única sobre el mundo que nos rodea. Básicamente, las fotografías son un reflejo, más no una representación literal de lo que podemos ver. Al fin y al cabo, la fotografía es capaz de plasmar momentos que pueden ser interpretados de diferentes maneras. Al fin y al cabo, es como estas imágenes que son alusivas, de no se sabe qué forma hay realmente, porque al fin y al cabo es una interpretación y es lo que le da complejidad, porque cada persona le puede dar un significado único y puede hablar bastante de la caracterización y de la persona en sí, lo cual denota también además la riqueza que puede esta tener para la diversidad y la culturalidad en general. Lo que pasamos directamente con las expresiones audiovisuales. Los medios de comunicación audiovisuales, también conocidos como medios audiovisuales, son formas de difusión masiva que comunican mensajes a través de canales, que no solo se limitan al sentido de la vista, como en los medios impresos convencionales, sino que también incorporan la capacidad auditiva. Esto referido a básicamente la manipulación y el control total de lo que se pueda ver y lo que se pueda oír, de manera de que haya esa información homogénea que se entiende y tenga sentido y una coherencia interna y que no desentone de las cosas que se quieran transmitir. Puede ser tanto un mensaje, algún tipo de significado extrínseco, un significado simple o algún tipo de medio de educación o entretenimiento. Por eso es muy importante el lenguaje visual a partir de todo esto. Al fin y al cabo, el arte se basa en eso, aprender tanto a darle pie a la interpretación, a darle juego para que ésta se reinvente. En otras palabras, estos medios usan la tecnología multimedia, funcionando las cualidades visuales de los medios impresos con la inmediatez de la comunicación hablada en la radio. Básicamente, esto es un resumen de la combinación y de la homogeneidad que ya se había mencionado, porque al tener esta capacidad de poderse utilizar tantos medios visuales, que sean imágenes, GIFs, que sean videos, que sean cortos, con la voz, con el medio audiovisual, ya estaría hablando de un control de los sentidos humanos, que son el oído, la vista y en cierto modo el tacto, porque al fin y al cabo es tanto para el que genera este medio audiovisual como para que lo visualiza, ya que al menos puede incentivar la idea y la capacidad y el deseo de querer hacer algo similar, porque al fin y al cabo puede que no, puede que sí, pero al fin el fin es entretener y generar ese impacto, esa interpretación. Y pasando a las características de las expresiones audiovisuales, los medios audiovisuales, como sugiere su denominación, engloban formas de comunicación que integran elementos visuales, ya sea imágenes estáticas o en movimiento, e incluso auditivos. En este contexto, estos medios tienen la tendencia a caracterizarse por su inmediatez, es decir, generalmente al momento de, por lo menos al tener un ejemplo actual como lo es TikTok o tener YouTube, generalmente se tiene la idea general y es una manera bastante eficiente de captar la atención del espectador el que todo sea bastante dinámico, fuerte, con luces bastante precipitada, pero que tenga una coherencia, que tenga un sentido al fin y al cabo. Porque es precisamente a través de esto que el lenguaje visual se va gestando, se va creando tanto para el productor o el creador audiovisual como para el espectador. Asimismo, su eficacia inmediata se evidencia en la capacidad de transmitir información de manera rápida y directa, cosa que ya se ha mencionado. Aunque su representación puede ser efímera, ya que se desarrolla en un tiempo específico, su perdurabilidad se manifiesta en la posibilidad de ser almacenados y reproducidos repetidamente. Esto da pie a que además si se quiere revisar algún tipo de material que pudiese o pudiera haber sido retroalimentativo para una u otras personas o un grupo en general, se puede revisitar, se puede mantener, porque al fin y al cabo si se puede almacenar, se puede conservar y se puede transmitir a las siguientes generaciones. Y por consecuente es un vestigio, es una marca de quienes fuimos, tanto como especie como generación en este punto, permitiendo un acceso continuo y flexible para la audiencia. Partiendo de estas últimas palabras de este párrafo, bueno, casi al final, hay que tener en cuenta del proceso continuo que se tiene al momento de percibir unas imágenes, al momento de entenderse en sí mismo, porque al fin se tiene que tener una relación visual con la auditiva, con el tacto y con todos los sentidos, porque al fin es una manera de comprenderlo. Y eso le da cierta profundidad, porque al fin y al cabo
Esto da pie a que las personas quieran explorar su propia creatividad y a base de lo que ya han conocido, a base de lo que ya se ha visto, generar su propio arte, su propio todo, en resumen. Asimismo, es este equilibrio entre lo inmediato y lo duradero confiere a los medios audiovisuales una versatilidad única en la transmisión de mensajes y experiencias. Teniéndose en cuenta los diferentes resultados que se pueden obtener, véase a través de las tabletas digitales, véase a través del modelado 3D, véase a través de diferentes tipos de técnicas que son relacionadas tanto al dibujo digital como al dibujo tradicional, para así obtener un resultado homogéneo. Al fin y al cabo, tanto el modelado 3D como el dibujo tradicional, como el dibujo digital como tal, se pueden relacionar y tener de una manera homogénea, dando pie a que la creatividad se pueda explotar y se pueda expandir a muchísimos más medios, cosa que actualmente se está explorando bastante con el arte digital y con las recientes películas que se están produciendo a nivel de animado. Véase algunas películas actuales como las de Spider-Man que utilizan métodos totalmente tradicionales, pero que al pasarlos por computadora se da esa sensación de humanidad, esa sensación de a pesar de que sí es animación 3D, de que sí es una animación hecha por computadora, tiene ese sello humano que es irrepetible por una computadora, en resumen. Finalmente, hablando de los tipos de expresiones visuales, hay que considerar de que existen tres, los cuales son los tradicionales, los masivos y los interactivos. Voy a leer las definiciones y voy a dar una perspectiva general al final. Casos como el del pizarrón, las diapositivas o los retroproyectores tradicionales no son propiamente audiovisuales, sino más bien visuales. Están también los masivos, que a partir de la masificación de la imagen y del sonido, el cine y la televisión se convirtieron en poderosos medios audiovisuales para llegar a la población veloz de forma inmediata. Los interactivos con el surgimiento de Internet, los medios audiovisuales comenzaron a ser simplemente masivos y más rápidos en este aspecto, pero los anteriormente dejaron de serlo. También posibilitaron una participación más activa del espectador. Este ya no desempeñaba un papel meramente pasivo, sino que también tenía la capacidad de elegir y de intervenir, lo cual le da esa particularidad y esa humanidad en esa propia expresión. Al fin y al cabo, esto da pie a la retroalimentación y termina siendo bastante positivo. Además, en formas como las videoconferencias, las videollamadas, los espectadores podían incluso compartir información de manera bidireccional, ampliando así la dinámica interactiva entre los medios visuales. Con ya esto leído, tenemos que entender que tanto los medios visuales han ido evolucionando de cierta forma, pasando desde lo más arcaico, como lo puede ser un pizarrón de un salón de clases, las diapositivas en los primeros años del Internet, que eran meramente sencillas, o los retroproyectores tradicionales, que son básicamente lo que se utilizaba anteriormente para ver películas, que todavía se siguen utilizando, pero ya son de unos modelos más actuales que tienen la capacidad de proyectar mejor las imágenes. Y al no considerarse completamente audiovisuales, ya que estos pueden ir variando porque las diapositivas no necesariamente tienen que tener audio, o el pizarrón, el audio al fin y al cabo es algo que viene del docente o de la persona que esté haciendo ese acto de hacer algo visual. Por ende no es algo nativo, al fin y al cabo una pizarra no puede hablar, del mismo modo que los retroproyectores como tal pueden proyectar sonido, pero son más que nada interpretativos. Asimismo, los masivos son la evolución de esto mismo, pasando de no solamente imagen, sino también al sonido, al punto que ya se tiene esta interacción de estos dos sentidos, lo cual permite esta homogeneidad y que el arte y además los medios audiovisuales puedan impulsarse y puedan comenzar a escalar, lo cual termina de gestarse y termina de sentarse con los medios interactivos que con el surgimiento de Internet, como ya se mencionó, dejar de ser solamente rápidos y masivos, sino que también le dieron la posibilidad al espectador a poder decidir qué quiere ver, porque anteriormente con medios como la televisión no se podía elegir qué se podía ver, y con el surgimiento de Internet y con diferentes plataformas actuales como lo son las plataformas de streaming que permiten ver cualquier tipo de programa, o plataformas como YouTube que permiten tanto ver cualquier tipo de contenido según la interacción o según tus gustos, porque tú puedes elegir, o es el espectador quien puede tener esa voz, que anteriormente no se podía ya que estaba sujeto a una programación. Al fin y al cabo, también esto termina siendo bastante retroalimentativo, ya que esto permite además que las personas puedan tener esa voluntad y esa decisión de poder hacer e incursionar en el arte, tanto visual, escénico y demás.
Ya con todas estas expresiones culturales y artísticas vistas, se puede comprender que además de ser pilares fundamentales que enriquecen la diversidad cultural y además la culturalidad como tal, es bastante evidente que más allá de lo innegable, el valor estético de estas manifestaciones son vehículos poderosos para transmitir identidades, valores y experiencias únicas de diferentes comunidades alrededor del mundo. La multiplicidad de formas artísticas, desde la música y la danza hasta el teatro y las expresiones digitales, refleja además la riqueza y complejidad de nuestras sociedades, tal cual como mencionaba Gabriel García Márquez, partiendo desde ser latinoamericanos, no solamente ser latinoamericanos o enorgullecerse de donde nacimos, sino también aprender a apreciar lo que pueda venir de afuera, que pueda enriquecer esta sensación del latinoamericano, aprendiendo a aceptar lo que pueda ser positivo y lo que pueda enriquecer más nuestro legado y a su vez poder dar pie a diferentes expresiones artísticas. Porque al fin y al cabo nosotros somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos de cierto país, según nuestra nacionalidad, según donde hayamos nacido, pero al fin y al cabo el arte que nosotros podamos elaborar, que podamos expresar, que podamos ser, nos hace a nosotros mismos y por tanto es nuestra huella, es lo que nos deja al fin y al cabo. Estas, además, no solo fomentan la apreciación estética, sino que también actúan como puentes que conectan a las personas, facilitando la comprensión y el respeto mutuo. Partiendo desde esto, hay que considerar de que el arte, además de ser una forma de entender o de plasmar la realidad de forma ya sea totalmente realista o de forma abstracta, dependiendo de qué corriente y dependiendo de qué forma se quiera hacer, también puede ser una manera de conectar a las personas entre sí, puede ser una manera de entenderse, de conectar, de poder comunicar, de poder sentir, de poder tener esa literalidad de la humanidad, esa homogeneidad. Es una sensación bastante compleja al fin de todo esto. En un mundo que cada vez está más interconectado, la importancia de valorar y promover estas expresiones radica en el enriquecimiento cultural que ofrecen, contribuyendo a la construcción de sociedades más inclusivas, diversas y vibrantes. Y esto es básicamente algo que se está comenzando a explorar y algo que ya está presente. La diversidad como tal siempre ha estado presente, pero ahora en el medio actual, en estas plataformas digitales en las cuales se puede tener contenido de absolutamente todo el mundo. Puedes ver básicamente tanto música de Corea del Norte como música de Palestina o de Pakistán o de algún tipo de continente inglés o algo por el estilo. Tanto puedes escuchar música de tu propio continente, porque al fin y al cabo, y para ser concisos, ya cada elemento, el arte en sí mismo se puede reinventar bajo otros conceptos, bajo otras perspectivas, ya que ahora tenemos a disposición todas estas nuevas perspectivas, estas nuevas formas de verse, estas nuevas formas de arte que dan pie tanto a nuevas expresiones culturales como a cimentar y a respetar las que actualmente existen. Y al fin eso es lo que se quiere lograr, que las expresiones artísticas se sigan valorando y se sigan manteniendo y que además dé pie a que las personas se puedan seguir expresando artísticamente, naturalmente, de diferentes maneras, porque al fin y al cabo el arte no es solamente hacer obras de arte, de las bellas artes, valga la redundancia, sino también poder expresar y sentir las cosas que podamos hacer, como lo son las artes culinarias, porque al fin y al cabo es arte y práctica, es práctica y técnica, como viene de su significado etimológico. Y bueno, esto ha sido toda mi presentación. Espero que les haya gustado. Que estén bien. Román García se despide. Que tengan feliz día, tarde o noche.